A lo largo de los 2 siglos anteriores, se han sucedido ideas y programas socialistas muy divergentes, desde los planes idealistas de los primeros socialistas utópicos, pasando por los proyectos revolucionarios de Marx y Engels y las propuestas más moderadas de los socialdemócratas. Algunos de estos proyectos han llegado a cobrar vida y causar transformaciones reales, unos alumbrando grandes avances en justicia social e igualdad, otros arruinando vidas y sociedades enteras. Hoy, siendo 23 de octubre del año 2021, nuestro tema será el socialismo. Yo soy Irving Sun, esto es Crónicas Lunares y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El socialismo ha tenido muchas encarnaciones, pero sus valores centrales y sus objetivos básicos han mantenido una notable constancia. Los socialistas de todos los tipos coinciden en su oposición a las muchas y palpables injusticias provocadas por el capitalismo. Buscan crear una sociedad más justa haciendo frente a una tendencia del capitalismo y concentrar la riqueza y el poder en manos de la minoría. La esencia del capitalismo radica en que los medios de producción, distribución e intercambio, como fábricas, minas, ferrocarriles y demás recursos necesarios para producir bienes y servicios, son propiedad privada y los explotan los individuos o, en este caso, empresas, para generar riquezas para sí mismos. En consecuencia, durante la mayor parte de su historia, el socialismo ha mantenido que la forma más segura de remediar los males del capitalismo es que el Estado nacionalice esos recursos productivos, los haga de propiedad pública y los gestione en nombre de todos los miembros de la sociedad. Esta va a ser nuestra primera pausa aquí en el programa para poderles recordar nuestras diferentes plataformas donde nos pueden descargar, los diferentes lugares. La mayoría de la gente ya sabe porque estamos en las principales plataformas de podcast donde pues ustedes nos escuchan, como es Apple Podcasts, como es Spotify, como es TuneIn, como Anchor, como Google Podcast, como Overcast, como Radio Republic, como SoundCloud, por ejemplo. Pero también me harían muy contento, me harían muy feliz si en determinado momento pudiesen unirse a nuestro canal en YouTube y pudiesen también compartirlo con más gente para que les pudiera llegar esta información a otros lugares dependiendo del lugar donde nos están escuchando ustedes. Recuerden que entre más se pudiese compartir, más va a crecer este canal. Y pues nos pueden también seguir y dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook como Crónicas Lunares de Sun, en Instagram como crónicaslunares.sun y del mismo modo pues pueden mandarme un Twitter a @isun.g1 y pues ahí yo contestaré personalmente todas y cada uno de sus mensajes o sus ideas que pudiesen tener para ampliar este programa. Vamos a hacer la pausa ya sin tanta algarabía, sin tanto anuncio y pues continuamos con este programa del socialismo.
Aunque numerosos principios del socialismo pueden retrotraerse a mucho antes, los primeros pensadores que recibieron el nombre de socialistas surgieron sobre todo en Francia y Gran Bretaña en las décadas de 1820 y 1830. La mayoría de los primeros radicales sociales, llamados con frecuencia después de Marx socialistas utópicos, actuaban espoleados por las salvajes desigualdades causadas por la industrialización, en las que empresarios y propietarios de fábricas acumulaban fortunas gracias a los trabajadores, quienes en su inmensa mayoría trabajaban jornadas interminables por salarios míseros en condiciones peligrosas e insalubres. Aunque el fundador del socialismo francés, el aristócrata Claude Henry de Saint-Simon, no llegó a defender la plena propiedad pública de los recursos productivos, propuso que su uso fuera planificado y centralizado, regido por un grupo de industriales, científicos e ingenieros ilustrados cuyos conocimientos se utilizarían para erradicar la pobreza y satisfacer las diversas necesidades de la comunidad. Otro pionero socialista, Robert Owen, que era un exitoso industrial, tenía una fe ilimitada en la honestidad humana y estaba convencido de que bastaría con que la gente fuera tratada humana y comprensivamente para que apareciera la armonía social. En 1825, compró una parcela de tierra en el estado de Indiana, en Estados Unidos, y fundó una colonia llamada New Harmony, que se basaba en los principios de cooperación y en la propiedad común. El vicio inherente al capitalismo es el reparto desigual de los beneficios. La virtud inherente al socialismo es el reparto igualitario de la pobreza. Winston Churchill, dicho en 1954. La crítica más influyente del capitalismo fue la de Karl Marx y su colaborador de siempre, Friedrich Engels. Según su análisis, el capitalismo no es solo injusto, sino también irracional, en el sentido de que es, en esencia, antieconómico e ineficiente. Atribuye esas características negativas a la combinación del reparto del mercado y propiedad privada, y su solución requiere una planificación económica centralizada y la abolición de la propiedad privada. En el Manifiesto Comunista, escrito en 1848, Marx da una opinión bastante negativa de los socialistas anteriores, a quienes considera ingenuos idealistas responsables de imágenes fantasiosas de una sociedad futura. Compara los sueños imposibles de sus antecesores con su propio socialismo científico, práctico, basado en la noción de la lucha de clases como fuerza motriz detrás del progreso histórico. El comunismo de Marx es una forma combativa de socialismo que solo puede realizarse mediante la revolución violenta. El capitalismo industrial, junto con la clase capitalista, en ese entonces la burguesía, que se aprovechaba de los beneficios de la explotación, acabarían por una necesidad histórica, derrocados en levantamientos espontáneos de una clase trabajadora, que en este caso era el proletariado. El gobierno de la opresión capitalista sería sustituido por una dictadura del proletariado, aunque se tratará de una frase de transición que será a su vez sustituida al final de la historia como un comunismo social y económicamente desarrollado. En este último estado, hasta el propio gobierno habrá desaparecido y todas las distinciones de clase se habrán borrado.
cuestión inquietante para los seguidores de Marx era que su predicción a la desaparición inevitable y sangrienta del capitalismo parecía verse testarudamente negada por los hechos, a pesar de que el control del poder que ejercía la burguesía no daba muestras del debilitamiento. Las condiciones de los trabajadores habían tendido a mejorar a finales del siglo XIX. A medida que empezaba a imponerse la realidad de un cambio social sin revolución política, muchos socialistas moderados se plantearon un socialismo por evolución, más que por revolución. Reformar el Estado desde dentro en lugar de derrocarlo por la acción. Se abrió una brecha entre los marxistas ortodoxos que insistían en la necesidad de una lucha violenta y los revisionistas o gradualistas que creían que los ideales socialistas podían conseguirse progresiva y pacíficamente por medios constitucionales y democráticos. El cisma fue haciéndose mayor hasta convertirse en una brecha insalvable en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial y durante esta. Hasta ese momento, el socialismo había querido presentarse como un movimiento internacional. La llamada a las armas de Marx en el Manifiesto Comunista fue, después de todo, un llamamiento para que se unieran los trabajadores del mundo. Pero en estos años, de repente, tanto trabajadores como socialistas tuvieron que enfrentarse a la elección drástica de si apoyar o no a sus respectivos gobiernos nacionales en el esfuerzo bélico en una guerra, además de cariz marcadamente capitalista. La mayoría eligió a su país y no el socialismo, un golpe del que este último no llegaría a recuperarse del todo. Los adversarios del socialismo a menudo se han apresurado a acusar a sus seguidores de ingenuos o irrealistas. Sea cierta o no esa acusación, debe admitirse que cualidades relacionadas con ella, como por ejemplo el optimismo, la perseverancia, tienen cierto encanto. De esto es un buen ejemplo Robert Owen, uno de los grandes pioneros del socialismo. Como reflejo de su infinita confianza en la naturaleza humana, New Harmony, la comunidad experimental que fundó en Indiana en el año 1825, fue, como recordaría con posteridad su hijo, una selección más elegida a la humanidad, que dice así: una heterogénea combinación de radicales, entusiastas devotos de los principios y teóricos holgazanes mezclados unos cuantos espabilados sin principio alguno. El previsible fracaso de la colonia al cabo de tan solo 2 años se llevó también buena parte de su fortuna de Owen, pero no asimismo su optimismo, y él siguió sin inmutarse y siempre esperanzado, fundando otras comunidades experimentales y asumiendo un papel importante en el movimiento sindical. La escisión definitiva entre los socialistas moderados y los radicales se produjo en el año 1917, cuando los bolcheviques revolucionarios de Lenin tomaron el poder en Rusia. Las esperanzas iniciales de que la Revolución Rusa daría lugar a una oleada de revoluciones socialistas no tardaron en verse defraudadas a medida que la violencia de los comunistas fue rechazada por los moderados en otros países. En Occidente, incluso marxistas revolucionarios intransigentes acabaron desesperados cuando se dio a conocer la corrupción y la brutalidad inherente de la tiranía de Stalin, socialista solo de nombre. El telón de acero, que se abatió sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial, simbolizó una división igualmente insalvable entre los regímenes socialistas comunistas del bloque soviético
y los socialistas democráticos de Occidente, conocidos a estas alturas como socialdemócratas. La futilidad de las tentativas socialistas de construir una sociedad igualitaria mediante una imposición centralizada quedaba plasmada en un chiste mordaz muy popular entre los europeos orientales en los regímenes comunistas. Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el socialismo, es a la inversa. En Occidente, los partidos socialdemócratas emprendieron una vía no marxista hacia objetivos socialistas, destinada a mitigar los efectos más duros del capitalismo mediante reformas del estado de bienestar y un sistema de impuestos redistributivo. Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX, también se toparon con ciertos problemas, cuando sus instintos intervencionistas y sus políticas sociales se vieron amenazados por la grave situación económica y el ascenso de las ideas neoliberales del Estado mínimo y el laissez-faire de la nueva derecha. No obstante, en la primera década del siglo XXI, varios problemas espinosos, entre ellos la crisis del crédito global y las preocupaciones medioambientales, sirvieron de recordatorio de que el capitalismo tenía sus propias dificultades. En 1825 muere Claude Henry de Saint-Simon, fundador del socialismo francés. En ese mismo año, 1825, Robert Owen funda la comunidad New Harmony en Indiana. En 1848, el socialismo científico y beligerante de Marx, expuesto en el Manifiesto Comunista, anima a la gente a seguir esta teoría socialista. De 1867 a 1894, Marx realiza la crítica definitiva del capitalismo en su libro El Capital. En 1879, Pablo Iglesias funda el Partido Social Obrero Español. De 1914 a 1918, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, las lealtades socialistas acusan el embate nacionalista en esta Primera Guerra Mundial. En 1917, la Revolución Rusa señala la escisión definitiva entre el socialismo moderado y el revolucionario. En 1927, Stalin se afianza como líder absoluto de la Unión Soviética. Y para finalizar nuestro programa del día de hoy, en 1889 empieza el desmoronamiento de los regímenes comunistas de Europa del Este. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que hayan disfrutado de nuestro programa del día de hoy. Quiero mandar un abrazo antes de terminar, un abrazo muy afectuoso a toda la gente de Sudáfrica, ahí en el cono sur de África. Quiero mandar este abrazo muy energético porque reconozco que han pasado muchas cosas difíciles en esta zona de Sudáfrica. Bueno, en toda África, pero esta zona de Sudáfrica ha habido movimientos sociales y quizás a la fecha pues es uno de los países ahí en África que pudiese tener una estabilidad social y política y económica pues más desarrollada que en cualquiera que de sus vecinos. Pero no por ende deja de ser curioso la historia que han tenido ahí en Sudáfrica y pues este abrazo muy energético con mis ojos cerrados. Espero que la gente que nos escucha ahí en esa zona se encuentre muy bien de salud. La próxima semana, 30 de octubre, tendremos nuestro tema de comunismo. Hoy hablamos del socialismo y la semana pasada recuerden que teníamos el tema del liberalismo. Hoy socialismo y la próxima semana
Los espero aquí en el mismo canal de Crónica Lunares, aquí donde ustedes nos estén escuchando, en la plataforma donde nos estén escuchando, para que se pongan al tanto de estas embarradas que damos sobre la historia política, y pues la próxima semana hablaremos de comunismo. Sin más que decir, les mando un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha, que se toma el tiempo para descargarnos. Agradezco muchísimo que lo hagan con nosotros y pues muchísimas gracias por estar.